Hola, vamos a plantear este problema de la segunda ley de la termodinámica basado en el cambio de entropía de sustancias puras. Es el 7229 del libro de termodinámica de Cengel. Aquí se menciona que tenemos un dispositivo cilindro émbolo. El émbolo es esta tapa que actúa como pistón, que contiene 0.25 metros cúbicos de aire con 0.7 kilogramos de masa y 20 grados centígrados de temperatura. En ese estado se puede mover libremente este émbolo. Ahora dice que se admite en el interior del cilindro aire, otra masa de aire, está aquí representada, a presión de 500 kilopascales y 70 grados Celsius, hasta que el volumen aumenta en 50%. Usando estos datos y calores específicos constantes, a temperatura ambiente hay que determinar la temperatura final, la cantidad de masa que entró de aire, el trabajo realizado y la generación de entropía. Para esto tengo ciertos datos. Como el aire es un gas ideal diatómico, vamos a considerar que su capacidad calorífica a volumen constante Cv se puede calcular como 5 medios de la constante universal de los gases R y Cp como 7 medios de la constante universal R. Ahora, voy a requerir la constante universal en unidad de mol, pero también requiero el peso molecular del aire. Si no tienen una tabla, lo pueden calcular. Esto es una mezcla. El peso molecular del aire como mezcla, y en general de cualquier mezcla, es la sumatoria de la fracción mol de cada componente en la mezcla por la masa molar de ese componente. Por ejemplo, en el aire está compuesto por nitrógeno y oxígeno. La fracción mol de nitrógeno por el peso molecular de nitrógeno más la fracción molar de oxígeno, aquí va oxígeno, por la masa molar de oxígeno me daría el peso molar promedio del aire. Sabemos que el aire tiene 79% mol nitrógeno y que el nitrógeno N2 pesa 28 gramos por mol. Y sabemos que el oxígeno tiene un peso de 32 y en el aire equivale a 21% de oxígeno. Entonces sería 0.21 por 32 gramos por mol. Con esto nos daría la fracción mol, el peso molecular de aire. Les debe dar aproximadamente 28.9 gramos por mol. Esto es un factor de conversión que yo voy a usar para calcular Cp y Cv. Aquí les muestro rápido los cálculos. Cv se calcularía como 5 medios de R. R voy a usarlo en joules por mol Kelvin. Y voy a multiplicar esto por un mol de aire que equivale a 28.9 por 10 a la menos 3 kilogramos. Este es un factor de conversión para cambiar moles a kilogramos de aire. Aquí ya transformé estos 28.9 gramos a kilogramos. Entonces Cv les debe dar 719 joules por kilogramo Kelvin. De manera similar, Cp sería 7 medios de la constante R de los gases entre el peso molecular. 7 medios por 8.314 entre 28.9 por 10 a la menos 3 me da el valor de Cp del aire. 1006.9 joules por kilogramo Kelvin. Esos son los datos físicos. Ahora, vamos a analizar el planteamiento del problema. Yo tengo aire inicialmente. Aquí vamos a analizar el sistema en dos etapas. Inicialmente el aire está formado por esta masa de aire contenida en el cilindro, que tiene un volumen 1 fijo de 0.25 metros cúbicos. Tiene una masa 1, le voy a llamar M1, 0.7 kilogramos. Tiene una temperatura T1, esto lo voy a convertir a Kelvin. 20 más 273.15 me da 293.15 Kelvin. Noten que el aire se puede considerar un gas ideal a presiones bajas. Entonces yo tengo volumen, masa, temperatura. A partir de masa podría calcular moles. Ya calculamos peso molecular.
Entonces están de acuerdo que aquí yo tengo fija la presión. Esta la puedo calcular como nRT entre volumen. Ese sería el estado inicial. El estado final se llega después de que esta cantidad de aire que estoy marcando de azul, que bueno, yo no sé cuánta cantidad va a entrar, pero le voy a llamar masa de entrada de aire. Sé su T de entrada. Su T de entrada es esos 70 convertidos a Kelvin. Les debería de dar 343.15 Kelvin. Y tengo una presión del aire de entrada, ¿no? Que es 500 kilopascales. En el estado inicial estos están separados y luego se abre la válvula del aire y permite que ingrese una masa, llegando al estado final. Aquí se entiende que, bueno, como esto no tengo datos si está siendo bombeado o no, la presión 1 debería ser igual a la presión de entrada del aire. Debería de ser menor a 500 para que el aire permita ingresar una masa extra. Entonces llego a un estado final. En el estado final, ahí yo ya borré las variables porque son nuevas. Voy a tener una masa 2, que no sé cuánta es, pero debería de ser la masa 1 más la masa de entrada, ¿no? Este es el balance de masa. Llego a una temperatura 2 que no conozco. Ahora me estoy centrando en lo que hay aquí. De hecho, se pide textualmente este valor. Y hay un detalle. La presión 1, que yo la puedo calcular como les había dicho, permanece constante. Esa sería una deducción que podemos hacer. Como esta tapa o este pistón se puede mover libremente, al momento de inyectar una masa de aire, aquí marcado en azul, este pistón sube. Eso me da idea de que, bueno, está en equilibrio con el peso, ¿no? El peso del pistón. Por lo tanto, voy a considerar que la presión es constante. Presión 2 debería de ser igual a la presión 1. Y yo tengo un volumen 2. El volumen 2 me dice que es 1.5 veces el volumen 1. 50% más del volumen 1. Ahora, esa deducción de la presión constante se basa en este peso. Realmente la presión del gas es la presión que está en equilibrio con este peso extra. La presión de oposición, que sería, bueno, el producto de la fuerza o el peso que ejerce este pistón entre el área de este pistón, eso es una presión, está en equilibrio con la presión del gas. Y es la misma, es una especie de equilibrio de fuerzas. Por eso es que la presión 1 es constante. Entonces vamos a ir por partes con este planteamiento. Lo primero que vamos a hacer es calcular la presión 1. Les comentaba, en el estado inicial tengo definida la masa, la temperatura, el volumen. De la ecuación de estado de gas ideal solamente no tendría definida la presión, pero yo la puedo calcular. P1 le vamos a llamar a la presión inicial dentro del cilindro, y de la ecuación de estado de gas ideal yo la puedo calcular como número de moles 1 por la constante R por T1 entre volumen 1. Tengo todos los datos. La masa 1 es 0.7 kilogramos y eso lo divido entre el peso molecular en kilogramo por mol. Me da los moles. R lo vamos a usar en joules, 8.314 joules por mol Kelvin, multiplicado por la temperatura T1 transformada a Kelvin, entre el volumen 1 en metros cúbicos. Voy a usar joules y metros cúbicos en el sistema internacional. Bueno, esto les debe dar 236.135 pascales. El análisis dimensional lo puedo hacer aquí, ¿no? Kilogramo se cancela con kilogramo, mol con mol, Kelvin con Kelvin, y me queda joule multiplicado por metro cúbico. Eso podemos demostrar que es un pascal. Esta operación entonces les debe dar 236.135 pascales o 236.14 kilopascales. Podemos demostrar, como les decía, que el producto de joule metro cúbico es pascal. Tengo joule metro cúbico, ¿no? Y esto debería de tener unidades de presión.
Joule lo puedo poner como Newton por metro. Ok, de este análisis dimensional, aquí coloqué multiplicando, pero es dividiendo, ¿no? Joule entre metro cúbico. Joule dividido entre metro cúbico. Ahora, si les comentaba, Newton metro es Joule, si eso lo divido entre metro cúbico, se cancela este metro con este y aquí me quedan 2 Newton entre metro cuadrado, ¿no? Esto es una unidad de presión, fuerza entre área, entonces es Pascal. Sería el análisis dimensional. Entonces la presión 1 ya la calculé como 236.14 kilopascales. Ok, ya tengo entonces presión 1. Esta presión 1, como habíamos comentado al inicio, se mantiene constante al estado final. Si al final yo igualo esta presión, están de acuerdo que podría plantear aquí también en el estado final la ecuación de estado de gas ideal para plantear la relación entre masa 2 y temperatura 2. Una de las variables que me piden es la temperatura 2 y a partir de masa 2 yo puedo calcular la masa de entrada de aire, el que tengo aquí de azul. Vamos a hacer esa parte. Ok, en el estado final yo tendría una presión P1 que es la misma de la entrada, temperatura T2, masa 2, volumen 2. El volumen 2 yo lo conozco porque me dice que ese volumen 2 es 1.5 veces el volumen 1 y el volumen 1 lo conozco. Ahora, para determinar una ecuación de la masa final M2 vamos a hacer presión por volumen igual a nRT, pero acotado al estado 2, es decir, presión 2 que es igual a la 1, volumen 2 igual a masa 2 por RT2. Si despejo ahí masa, lo puedo calcular como la presión 1, volumen 2, peso molecular entre RT2. Hay que ponerle números. Yo conozco todo lo de la derecha excepto T2. Aquí lo tengo, ¿no? Me quedaría 236.14, eso es P1. El volumen 2 lo puse como 1.5 volumen 2. Peso molecular lo pongo como 28.9 por 10 a la menos 3 kilogramos por mol. Y R universal la pongo como 8.314 por 10 a la menos 3 kilojoules. Pues, como sustituyo en kilopascales acá arriba, la R está en kilojoules. Entonces esta operación nos debería de dar 307.8. Noten que tengo aquí kilopascal metro cúbico, eso es kilojoule. Puedo eliminar kilopascal metro cúbico con kilojoule. Puedo eliminar el mol con este mol. Me queda kilogramo. Y me queda el Kelvin que está aquí dividiendo, ¿no? La inversa de Kelvin es Kelvin. Si hacen la operación obtengo una relación entre M2 y T2. La masa final se relaciona con la temperatura final porque esto es un gas ideal. Esa operación les debe dar 307.8 kilogramo Kelvin entre T2. Ok, ya tengo esta relación. No me piden directamente la masa final, pero me piden la masa que entró de aire. De acuerdo a nuestro diagrama, ¿no? Es decir, se mezcló M1 con masa de entrada que le llamo ME para formar M2. Me piden ME. Entonces yo tengo M1 y tengo masa 2 en términos de temperatura 2. Yo podría plantear una ecuación a partir del balance de masa. Vamos a hacerlo. Para el balance de masa, bueno, recuerden que la masa 2 es la masa 1 que había más la masa que entró de aire. Así lo ponemos de colores. En este caso, bueno, vamos a considerar M1 como 0.7, ¿no? Y la masa de entrada, esta es la masa 1, y la masa que entra de aire le estamos llamando ME. Entonces ME. Ahora, este es el estado inicial. Se mezclan estos dos para formar M2. Entonces, si le pongo números, yo ya sé que M2 se puede escribir en términos de T2. Entonces voy a despejar la masa de entrada. Esta es una de las
incógnitas que me piden calcular. Sería M1, perdón, M2 más bien, menos M1. Ahora, si escribo esa ecuación en términos de T2, yo solamente voy a tener como variable T2 y ME. Lo voy a escribir así, ME. Despejada de aquí sería M2, que ya calculé como 307.8 kilogramos Kelvin entre T2, menos M1 de 0.7 kilogramos. Noten que en cuanto yo tenga el valor de T2, si lo puedo conocer, podría calcular cuánta masa de aire entró. Entonces, para eso requiero el balance de energía. Requiero al menos otra ecuación para poder resolver para T2. La otra ecuación debería de ser el balance de energía. Vamos a plantear el balance de energía. Ok, para el balance de energía, otra vez tengo el mismo sistema, ¿no? Tengo un sistema inicial que se mezcla con una masa de aire y se obtiene un estado final. Aquí en el balance de energía yo tendría que adicionar otro término. Vamos a ver en el diagrama más a detalle. Aquí no está hecho a escala, pero me dice textualmente que de un volumen 1, que era de 0.25 metros cúbicos, cambia a un volumen 2, que es 1.5 veces el volumen 1. Bueno, esto me da una idea de que este pistón se mueve hacia arriba. Y como se mueve hacia arriba, hay trabajo. Recuerden que en sistemas cerrados, siempre que se desplazan las fronteras del sistema, existe trabajo. Bueno, de ahí que ese tipo de trabajo se llama trabajo de frontera. Si fuese a plantear un balance de energía, como esto es una especie de sistema híbrido, tengo, bueno, inicialmente un sistema cerrado, en donde tengo esa masa de aire, luego entra otra masa de aire, estos se mezclan, y bueno, como tengo más masa, tengo mayor cantidad de energía referida a la masa, entonces se desplaza el volumen, hay trabajo. No es propiamente un sistema cerrado ni abierto, sino una especie de sistema híbrido. Entonces el balance de energía lo voy a plantear como la primera ley. La energía se debe conservar, entonces toda la energía de entrada debería ser igual a toda la energía de salida. Ahora, ¿qué tipo de energía tengo a la entrada? A la entrada voy a considerar el inicio, que yo tendría aquí, ¿no? Este aire inicialmente está confinado en un sistema cerrado, entonces la cantidad de energía que posee es energía interna, debido a su temperatura. La voy a poner como M1U1. Y a eso le voy a sumar la cantidad que se adiciona de esta masa de aire que entra. Este aire sí está en movimiento, se entiende que está en movimiento en un ducto y se mezcla con el aire inicial. Entonces esto se convierte en una especie de sistema abierto. La energía que entra al sistema realmente era el cambio de entalpía de este aire. Entonces lo voy a poner como masa de entrada, esa es la masa de este aire, por entalpía de entrada. Esas son las entradas. Y del lado de las salidas, les decía, sí sale trabajo. Al mezclarse esta energía interna con esta entalpía, desplaza las fronteras del sistema, aumenta el volumen 1.5 veces y hay trabajo. Entonces esto es directamente igual al trabajo, el trabajo sale. Y eso se va a sumar con la masa total que hay después. Hay una masa 2. Y bueno, ahora se entiende que esto ya es cerrado. El aire deja de desplazarse y ahora es un sistema cerrado con masa M2. Entonces la cantidad de energía del estado final debe ser trabajo y energía interna 2. Ese es el balance de energía. Tengo M1. Energía interna se puede calcular, bueno, ustedes saben, de manera específica como CBT o CB delta T. Y entalpía se puede calcular también como CPT. Entonces yo puedo sustituir energía interna con las temperaturas. De un lado tengo directamente temperatura T1
del otro lado tengo T2. Entonces vamos a plantear estas igualdades para que vean la ecuación final que yo obtengo. Vamos a ponerle variables. Sería M1 por CB por T1. Se entiende que esta masa M1 está a T1. Y eso más masa de entrada, que se refiere a esta masa, que noten que está la temperatura T de entrada, ¿no? Por Cp por T de entrada. Y esto va a ser igual al trabajo. El trabajo no lo tengo, pero lo puedo calcular. Recuerden que el trabajo se puede calcular como presión diferencial volumen, o presión delta volumen, presión por V2 menos V1. Tengo los dos volúmenes y tengo la presión. La presión era la misma de la entrada y se mantiene constante aquí. Entonces el trabajo numéricamente lo puedo calcular. Y me falta más M2 por CB por T2. Esa es la última ecuación que podemos plantear y eso como tal es el balance de energía. Como ya tengo dos ecuaciones y dos incógnitas, las incógnitas sería masa de entrada y T2. La otra sería esta ecuación, el balance de masa. Yo puedo resolver simultáneamente el balance de masa y el balance de energía para determinar T2. Vamos a hacerlo. Okay. Para el balance de energía requiero calcular trabajo, además de que también es uno de los incisos del problema. Entonces el cálculo del trabajo lo vamos a hacer con la presión por la diferencial volumen. Yo sé que inicialmente tenía un volumen 1 de 0.25 metros cúbicos, se añade esta cantidad de aire. Al entrar más masa, esta tapa móvil aumenta. Y bueno, el volumen 2 es 1.5 veces el volumen 1. Como yo ya tengo la presión de oposición constante, es muy fácil calcular el trabajo como presión delta volumen. O la integral de V1 a V2 de presión diferencial volumen. Presión era de 236.14. Volumen 2 es 1.5 veces volumen 1 menos volumen 1. Aquí yo factoricé V1 y me quedaría 236.14 por 1.5 menos 1, factorizado de acá arriba, por V1. O por 0.5 V1, ¿no? Se entiende que ese es el delta de volumen. El delta de volumen sería 0.5 efectivamente. Entonces el trabajo les debe dar 29.5 kilopascal metro cúbico, que son kilojoules, como habíamos visto. Si trabajan en joules, estos serían 29.500 joules. Este dato es el que vamos a usar porque tenemos capacidades caloríficas en joules. Ok, ya tengo trabajo entonces. Vamos a continuar con el balance de energía. Ok, este es el balance de energía. Hay que ir sustituyendo los valores numéricos que conozco. M1 yo sé que vale 0.7 kilogramos. CB vamos a sustituirlo. Recuerden que CB lo calculamos como 719 joules por kilogramo Kelvin. Se los voy a compartir aquí. 719, vamos a escribir 719 joules por kilogramo Kelvin. Y esto por T1. Recuerden que T1 está fija en Kelvin. 20 más 273.15 son 293.15 Kelvin. Y esto más sería la masa de entrada. Esta es una variable, pero si recuerdan del balance de masa, esta masa que entra de aire, yo la calculé en términos de T2. La idea es que nuestra variable quede solamente T2 en el balance de energía. Entonces voy a poner masa de entrada de aire como esto. 307.8 entre T2 menos 0.7. Sería 307.8. Esa constante tiene unidades de kilogramo Kelvin entre T2 menos 0.7. Y eso va por Cp por Te. Cp, bueno, ya tenemos el dato, ¿no? Es 1006.9 que está aquí abajo.
1006.9, otra vez son joules por kilogramo Kelvin, por T de entrada. T de entrada serían estos 70 más 273.15, 343.15. Y esos son Kelvin. Vamos a recorrer un poco para que nos alcance la unidad. Y bueno, de ahí yo tengo ya el lado izquierdo de la ecuación. Eso está ahí en Kelvin. Y eso lo vamos a igualar al trabajo, que nos dio 29.500. Lo pongo positivo porque es de salida y de un lado pongo entradas, de otro lado salidas. Numéricamente deben ser iguales. Esto está en joules. Y eso le voy a sumar M2. M2 no lo conozco, pero si recuerdan es este término, en términos de T2. Entonces voy a poner ahí 307.8 kilogramo Kelvin entre T2. Ese es M2. Por CB, nuestro CB es 719 joules por kilogramo Kelvin, multiplicado por T2. Y bueno, aquí directamente este término de T2 se cancela. Y me quedan solamente valores numéricos. Noten que, bueno, esto es una constante. Como estoy haciendo un balance de energía, cada término debería estar en energía. Kilogramos se cancela, Kelvin se cancela y me queda joules. Acá también me quedaría kilogramo porque esto es una masa. Se cancela con kilogramos, se cancela con Kelvin, me queda joules. Y aquí también me debe quedar joule, ¿no? Kilogramo y Kelvin se cancela y me queda este joule. Y el trabajo está en joules. Entonces el balance de energía es dimensionalmente homogéneo. La única variable es T2. Vamos a despejar T2. Ok, bueno, aquí está el álgebra hecha a mano. 0.7 por 719 por 293 les da este número. Luego término a término voy a multiplicar 1006.9 por 343. Luego por 307.8 entre T2 me debe dar este número. Y ese mismo producto por 0.7 negativo me da este número. El trabajo de 29.500 aquí lo pasé a la izquierda nada más para despejar T2. Y del otro lado 307.8 por 719 me debe dar 221.000. Si despejan, me queda esta constante igual a esta otra entre T2. Hay que despejar T2, ¿no? Sería este número entre el número de la izquierda. Yo lo resolví y más o menos se obtiene 308.13 Kelvin. Les voy a mostrar la solución comprobada utilizando Python. Ok, tengo aquí un cuaderno de Python, se los puedo poner en los comentarios de este video que estoy grabando. Solamente para comprobar el balance de energía, ¿no? Aquí estoy usando Google Colab. Google Colab es una herramienta que me permite resolver, bueno, ecuaciones utilizando el lenguaje de programación Python y básicamente implementar cualquier aplicación de Python. Ok, aquí ya lo exporté a un repositorio propio. Este es el enlace que les voy a compartir en los comentarios del video. Si hacen clic en abrir en Colab, este archivo es editable. Entonces si hacen clic aquí, les copia una versión de este archivo a su carpeta de Google Drive y lo pueden editar. Nada más aquí harían clic en conectar y es editable completamente. Entonces, bueno, ¿qué hago? Importé una librería que se llama SymPy, cálculo simbólico para Python. T2 la voy a poner como una variable simbólica o algebraica. T2 no guarda un valor numérico, sino que guarda directamente un valor algebraico. R, aquí ya puse la R másica, 8.314 entre 28.9 por 10 a la menos 3. CB es 5 medios de R, CP 7 medios de R. Ya lo ejecuté con esta herramienta y bueno, aquí me da 719.2, R 287.6. Esto está en joules por kilogramo Kelvin. Esto es CP. Este CP nos debe dar 1006.
M1 es 0.7 kilogramos, T1, temperatura de entrada y trabajo, ¿no? Aquí están todas las variables del balance de energía. Entonces creo una ecuación para M2 como 307.8 entre M2. Aquí me dice cuánto vale M2 ya. Lo van a ir ejecutando y se va a ir almacenando. M es M2 menos M1. Aquí está. 307.8 entre T2 menos 0.7. Y aquí viene lo importante, ¿no? Yo voy a definir una ecuación que es el balance de energía. Masa de entrada Cp por Te es igual a M2 CBT2 menos M1 CBT1. Aquí este término nada más lo coloqué del otro lado restando, más W. Y bueno, despliego la ecuación, ¿no? Esta es la ecuación que voy a resolver, que bueno, prácticamente es la que les mostré hecha a mano. Y luego le digo resuelve para esta ecuación. Aquí guardo la ecuación. Si ejecuto le digo resuelve la ecuación de arriba que está almacenada en S, para T2. Esta función SP es la librería SymPy y de aquí voy a importar la función que se llama ecuación. Aquí me dice, bueno, una ecuación que representa una igualdad entre dos objetos. La igualdad se pone con coma. Este es el lado izquierdo de la ecuación, igual a, esta es una coma, y un espacio, le puse un enter para que se viera más fácil, pero bueno, no es necesario ese enter, nada más para separar el lado izquierdo y derecho de la ecuación. En lugar de igualdad se pone coma. Y le digo resuelve ecuación y T2. Aquí está, me da 308.1273. Yo redondeé a 308.3 Kelvin. Bueno, yo le puedo decir que de ME, recuerden que ME es la cantidad de aire que entra, ¿no? M2 menos M1 representada por esta ecuación. Le digo sustituye T2 que acabo de encontrar en esa ecuación de ME. Entonces este es el valor de ME también. Así es como lo resolví. Y bueno, sería 308.3. Si lo quieren hacer a mano, bueno, masa de aire de entrada sería M2 menos M1, ya sabemos cuánto vale M2 en términos de T2. Y yo sustituyo en T2 el que acabo de calcular de 308.13. Prácticamente esto me da 0.3 kilogramos. Entonces, ya tengo trabajo, ya tengo T2 y ya tengo la masa de entrada. Ya resolvimos los primeros tres incisos. En el último inciso me faltaría nada más la generación de entropía, ¿no? Vamos a continuar. Para la generación de entropía, bueno, recuerden el cambio de entropía generado en el universo por este proceso sería el cambio de entropía del sistema, propiamente mi sistema es el que está aquí, más el cambio de entropía de los alrededores. Este se calcula como la cantidad de calor transferido hacia los alrededores entre temperatura de los alrededores. En este caso no tengo datos, pero voy a asumir que esto es un sistema cerrado y es adiabático. Entonces el cambio de entropía del sistema directamente es la generación de entropía, porque al ser adiabático Q vale 0, entonces no hay generación de entropías a los alrededores. Con eso planteado, entonces todo se basa en calcular el cambio de entropía mediante este mezclado. Vamos a plantearlo igual. Voy a hacer un balance de entropía. Tengo aquí una masa 1 y una entropía 1 que tiene esta masa inicial. Esta sería la primera etapa, ¿no? El inicio. Y ahí está a punto de mezclarse con una masa de aire E, que ya la conozco, pero tiene una entropía específica que le voy a llamar SE. Y finalmente, yo tengo, después de que se mezcló, una masa M2 con una entropía S2. Yo ya tengo las temperaturas. Entonces, el balance de entropía lo vamos a hacer igual. En este caso yo escribiría que el cambio de entropía del sistema, que ya sabemos que equivale a la generación de entropía por el sistema, va a ser
la entropía de salida menos la entropía de entrada. A la salida o en el estado final, yo tengo una masa M2 y una entropía específica S2. A eso le voy a restar el estado inicial, que tengo una masa 1 con una entropía específica S1, y le voy a restar el otro estado inicial, que sería masa de entrada por entropía de entrada. Ahora aquí puedo hacer una pequeña manipulación algebraica. Les voy a decir por qué. Porque como tal yo no puedo calcular directamente S1 o S2, sino que necesito un cambio de entropía. Entonces para esto vamos a hacer una sustitución. Voy a colocar la masa 2 como la suma de masa 1 más masa de entrada. Entonces yo tendría masa 1 más masa de entrada de aire por S2 menos masa 1 por S1 menos masa de entrada por S de entrada. Ahora voy a factorizar, aquí ya de otro color, voy a factorizar M1 primero, ¿no? Yo tendría M1 está por S2 menos S1 y aquí factorizo ME como S2 menos SE. Esta es una forma. Noten que aquí estoy calculando un cambio de entropía desde el estado 1 hasta el estado S2, que sería, bueno, hasta el estado T2 y P2. Esta es una forma. Otra forma, yo puedo sustituir en lugar de M2 masa de entrada. Vamos a ver esa parte. Se supone que debería llegar al mismo resultado. Aquí está la otra opción. El balance era M2S2 menos M1S1 menos masa de entrada S de entrada. Yo puedo sustituir masa de entrada del balance de masa como masa 2 menos masa 1. Entonces me quedaría M2S2 menos M1S1 menos esta suma por S de entrada. Yo puedo asociar o factorizar todos los términos semejantes, por ejemplo este M2 con este M2, y factorizar. Si yo expando, aquí me queda, bueno, M2 por SE y menos por menos me queda aquí más. Ok, vamos a continuar. Aquí lo expandí. Esto me había quedado más. Bueno, luego de aquí yo puedo factorizar. Puedo factorizar todos los términos semejantes. M2 por S2 menos SE, ¿no? Y M1 negativo por S1 menos SE. Voy ahí. Aquí era más. Entonces, noten que tengo yo masa 2 y masa 1 y realmente estos cambios de entropía son los que yo puedo calcular. S2 menos SE es el cambio de entropía que sufre el gas desde las condiciones del aire de entrada hasta las condiciones finales S2. Y S1 menos SE es el cambio de entropía que sufre este mismo gas, pero desde las condiciones del aire que entra hasta la etapa del aire inicial. Eso yo sí lo puedo calcular, porque como tal yo sé la forma de calcular el cambio de entropía de un gas ideal. Recuerden que el cambio de entropía de un gas ideal, digamos desde T1 hasta T2 y desde P1 hasta P2, se entiende que son desde estas dos variables hasta estas dos, ya lo hemos deducido como delta S igual a Cp, logaritmo natural de T2 entre T1, multiplicado por la masa, menos la masa del gas por R, logaritmo natural de P2 entre P1. Entendiéndose que el numerador en T2
es la temperatura final, el denominador es la inicial, igual para presión, P2 es la final, P1 es la inicial. Yo tengo todos los datos, nada más hay que ponerle números. Vamos a plantear estos cambios de entropía entonces. La generada sería M2 por el cambio de entropía desde las condiciones de entrada hasta S2, menos M1 por el cambio de entropía desde las condiciones del aire de entrada hasta S1. Aquí yo ya sustituí. El delta S aquí sería Cp, logaritmo natural de T2 entre T de entrada, menos R, logaritmo natural de P2 entre P de entrada. Aquí las condiciones iniciales están en el denominador, las finales en el numerador. Menos M1 por Cp, logaritmo natural de T1, ahora esta sería la T final, entre T de entrada, menos R, logaritmo natural de presión 1 entre presión de entrada. Si vemos el diagrama, nosotros tenemos aquí las condiciones P1 y T1, ¿no? P1 yo la conozco como 236.14 kilopascales. T1 es 293.15 Kelvin. Ahora las condiciones de aire de entrada son las de esta corriente. T de entrada sería 70 más 273.15, la calculamos como 343.15 Kelvin. Y su presión es 500. Y bueno, para el estado final, yo voy a tener aquí una masa ya mezclada que está a T2, calculamos T2 como 308.13 Kelvin y P2 es igual a la P1 de 236.15 kilopascales o 0.14. Y bueno, las condiciones son iguales, ¿no? Digamos que a estas condiciones yo tengo S1. A las condiciones de azul yo tengo SE, entonces S1 menos SE representa el cambio desde SE hacia S1. Y en el otro caso, yo tengo para estas condiciones una S2, para estas condiciones la misma SE. Entonces el cambio de entropía S2 menos SE representa el cambio desde las condiciones de este aire, que vimos que bueno, está su temperatura de entrada y presión de entrada, hasta llegar aquí. Por eso planteamos así estas ecuaciones. Nada más hay que ponerle números dado que ya tengo todo. Ok, aquí está la sustitución. Masa 2 es 1 kilogramo. Esto es Cp, logaritmo natural de T2 entre T1. Ya sé cuánto vale acá T2. T1 sería en este caso T menos R. Uso R universal y luego uso el peso molecular del aire para cancelar el kilogramo. Logaritmo natural de P2 entre PE menos 0.7, esto es un menos, por Cp otra vez, logaritmo natural, pero ahora de T1, la inicial entre la temperatura de entrada, menos R, el mismo factor para kilogramos, logaritmo natural de P1 entre PE. Bueno, esas operaciones nos va a dar el cambio de entropía del sistema que equivale a la entropía generada. Ok, entonces haciendo la sustitución, esto me daría el valor de la entropía generada. Les voy a compartir en el mismo cuaderno del enlace del repositorio la operación. Aquí yo la puse como masa 1, que es 1 kilogramo, Cp, logaritmo natural de T2 entre T1. Aquí almacené yo la T2, ¿no? Esto vale 308 directamente. Entonces, bueno, al ejecutar, aquí está la operación, les debe dar 67.34 y estos son joules por Kelvin o .06734 si lo quieren en kilojoules por Kelvin. Esa sería la respuesta. Les voy a dejar aquí nada más la respuesta. Entonces la generación de entropía va a ser igual a 0.06734 35 vamos a ponerle kilojoules por Kelvin nada más. Ya eliminamos aquí la masa.
Y esa sería la respuesta. Con eso concluye este video. Pero si tienen dudas lo pueden dejar por aquí en los comentarios.